¿Cuándo canalizaremos una vía central? Pues suele ser una alternativa y no una prioridad. En situación de emergencia, solo cuando no dispongamos de vías periféricas o no sean suficientes para infusiones rápidas de líquidos o fármacos en infusión continua. En situación electiva puede ser necesario para infundir fármacos de manera continua, bien por irritación como las nutriciones parenterales o por toxicidad como los citostáticos. Infusión por tiempos prolongados o varios fármacos en infusión continua. Aportar información sobre parámetros hemodinámicos en las unidades de críticos como el estado de la volemia. Es importante recordar que no es vital la canalización de vías centrales, ya que a través de accesos periféricos gruesos se puede infundir rápidamente líquidos y fármacos. Desde el año 2007, en que la OMS desarrolla la campaña que potencia que el lavado de manos salva vidas, se han venido desarrollando paquetes de medidas para mejora de la calidad asistencial, entre las cuales se encuentran las destinadas a disminuir la incidencia de la infección asociada al uso de catéter central. El SERGAS adquiere estas directrices implantándolas en las unidades de críticos, las medidas y los controles necesarios para disminuir la tasa de infección asociada a vía central, manteniendo el control y la vigilancia sobre las unidades. En cuanto a la preparación, es muy importante tener en cuenta que la técnica se debe realizar en condiciones de esterilidad. Las medidas que hay que adoptar para una canalización son que todo el personal próximo al paciente debe adoptar las medidas universales de asepsia, esto es llevar mascarilla quirúrgica, gorro y guantes, aunque no tienen por qué ser estériles. La persona que realiza la técnica debe realizar un lavado quirúrgico de manos, utilizar gorro, mascarilla, bata y guantes estériles. La piel debe ser desinfectada con clorexidina alcohólica al 2%. Se debe realizar una colocación de un campo estéril amplio que permita la manipulación y la colocación del material necesario. Y tras la canalización y la sutura se debe realizar la colocación de un apósito estéril antes de retirar los paños. Las localizaciones anatómicas son fundamentalmente tres, dos en la región superior y uno en la región inferior. En la región superior destaca la yugular y la subclavia y a nivel inferior la vena femoral. En caso de emergencia debemos canalizar con la que tengamos más práctica. De manera general, la que se debe canalizar en primer lugar debe ser la subclavia por el menor riesgo de infección, aunque en caso de sangrado la indicado sería canalizar o yugular o vena femoral. Por orden de prioridades se debe canalizar vena subclavia, vena yugular y vena femoral. En cuanto a los referentes anatómicos, en el caso de la vena yugular, nos situaremos a la cabecera del paciente, palparemos la arteria carótida, dibujaremos los dos haces del esternocleidomastoideo y donde se separan, ahí realizaremos la punción. Esto suele ocurrir a unos 5 centímetros de distancia de la clavícula y la orientación hacia la mamila. En cuanto a la vena subclavia, usaremos de referencia la clavícula, dividiéndola en 3 partes y desde el tercio externo puncionaremos dirigiendo la aguja hacia el hueco supraesternal. Y en la región femoral usaremos de referencia la arteria femoral y el ligamento inguinal, y localizado un poco más medial, puncionaremos con dirección a la zona media. Una vez que hemos hecho la palpación anatómica, localizaremos con una aguja fina o haremos una punción directa. Pasaremos una guía metálica avanzando hasta una distancia similar a la longitud del catéter. Usaremos un dilatador para la piel y partes blandas para que pase el catéter. Introduciremos la vía central. Fijaremos la vía mediante sutura. Y colocamos un apósito estéril antes de retirar los paños. Que sea con guantes. Cojo una vía entonces, ¿no? Sí.
sin usar aceite paroxísticas. Entonces vamos a lavar esto. Espera un segundo. Entonces, espera un momento que lo ponemos bonito. Vale. Los tipos de vías que existen se dividen según el número de luces de los que disponen. Así hablamos de unilumen, cuando solo tienen una sola luz, se suelen usar para nutriciones parenterales, citostáticos; bilumen, que se usan más en quirófano; o con múltiples luces, que se utilizan en situaciones críticas y ocasionalmente. Según el calibre, se usan dos escalas, la escala Gauge o la escala French para vías gruesas. Y la longitud, para la región superior del cuerpo se suele preferir entre 15 y 20 centímetros y para la región inferior de 30 centímetros. Es importante recordar que se debe usar el mínimo número de luces necesario por asociarse a mayor tasa de infecciones. Algo muy importante para la seguridad es la manipulación posterior. Hay que intentar minimizar las manipulaciones que se realizan de la vía, cambiar las soluciones lipídicas cada 24 horas y los apósitos cada 48 horas. Estas medidas han demostrado disminuir la tasa de infecciones asociadas a catéter. En la unidad de recuperación cardíaca en la que trabajamos tenemos que comunicar a la Subdirección Xeral de Atención ao Paciente e Calidade nuestras tasas de infección, encontrándonos actualmente dentro de los estándares indicados por la OMS. Como resumen, podemos concluir que la vía central es de elección solo en determinadas situaciones especiales, no debe ser prioridad en una situación crítica necesariamente, debemos colocar la vía central con el mínimo de luces necesarias, la elección de la vía central debe ser con la que estemos más habituados o dependiendo de la situación, se debe realizar mediante una técnica estéril para disminuir la tasa de infecciones y hay que seguir unos cuidados estrictos de asepsia.